Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta super charla del Broncafest. Hablo así porque son tantas actividades y tanta la emoción que no puede. Y estamos hoy con Max, que es autor de La Caída del Tiempo, que es una recopilación de dos fanzines que sacamos con Bronca y una historia más, cuyo personaje es Nathan. Y bueno, también es autor de la biología con Numac y fue prolífico editor de Jedi Sobrenatural y es presidente de Bronca. Correcto, la presentación. Y no sé, hoy veníamos a hablar de construcción de universos precisamente con Max, porque tiene una especie de universo, un multiverso en marcha llamado Soulverso, que lleva años, pues, más de 5 años trabajando en él. Sí, más o menos, sí. Y nada, con solvencia, que es ahí el reto, ¿no? Porque un multiverso no solvente, pues lo puede hacer cualquiera. Como más rueda. Entonces, no sé si quieres decir algo o me lanzo las preguntas. Ha sido una gran presentación, no tengo nada que decir, o sea que pregúntame lo que me quieras preguntar. Vale, pues quería preguntarte, ¿cuándo empezaste a diseñar el Soulverso? ¿Empezasteis con, no sé si empezasteis tú solo, empezasteis con Lucía, que escribís los dos, o empezaste mucho antes y en fanfics y luego cuando tu primera novela ya habías jugado con él? ¿Cómo fue la cosa? A ver, el Soulverso como concepción, es decir, de bautizarlo como Soulverso, etc., fue más cuando empezamos a escribir de manera asidua y profesionalmente, pero lo que es el concepto del Soulverso y la creación en sí mismo, es decir, de toda esta mezcla de mitologías dentro de en un ambiente y un escenario de la época contemporánea, eso fue ya cuando escribíamos en rol. En ese entonces ya mezclábamos pues, mitología egipcia con mitología griega, incluso pues, celta también, un poco de todo. Entonces ya esa idea, que es realmente lo que representa el Soulverso, ya estaba desarrollada en rol. Lo que pasa es que luego, pues como todo, cuando lo profesionalizas, pues tienes que mirar más al detalle, cuidar las fechas, las relaciones, ¿no? Cómo converge todo y qué hay detrás para que tenga sentido que existan todas estas mitologías y que estén pues, en el mismo espacio, ¿no? ¿Dirías que el tema de las mitologías en el presente es lo esencial de cara al público, el Soulverso? Sí, sería lo que lo definiría. ¿O por dónde dirías? Sí. A ver, es una parte muy importante la mitología, pero dentro de este universo hay ciertos personajes, ¿no? Que son los que van moviendo las historias y la mitología es más un pretexto y luego los personajes son los que arrancan y dan sentido a todo lo demás. Pero no diría que es lo esencial, pero es lo que lo caracteriza. Sí. Es cuando la gente empieza a hahacerse las preguntas, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser que si estos dioses existen, estos también, cómo puede ser que todos converjan en un mismo espacio-tiempo y por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Ha habido entonces reuniones organizativas de Soulverso, en plan dioses modernos y luego vuestros planes? Ha habido muchas reuniones organizativas, empezamos... La verdad es que cuando quisimos, dijimos, vamos a hacer esto del Soulverso, todo empezó por una historia. Entonces a partir de esa historia fue cuando dijimos, vale, todo esto que teníamos en el rol, ¿por qué no lo cogemos lo que vale, lo que tiene sentido? Porque al final cuando tú roleas y escribes con una amiga, un amigo, una amiga, pues no tiene por qué tener sentido a nivel argumentativo, es decir, lo haces para pasarlo bien. Pero cuando ya lo tienes que hacer pues, de manera profesional, evidentemente hay cosas que no quieres utilizar, o que no te encajan, o que entonces, bueno, pues cogimos todo lo que veíamos que nos podía servir
y fuimos descartando, dijimos, vale, esto sí, esto no, esto como lo unimos con esto otro que a priori no tiene nada que ver, pero igual si lo metemos por ahí sí. Entonces establecimos las bases, sabíamos siempre lo que había detrás, claro, no lo puedo decir porque no tiene sentido. Si lo digo ahora, pues hasta luego, no hace falta que leáis ningún libro ni ningún relato. Sí, spoilers. Bueno, que hay gente que sí, que les gusta igualmente leer las cosas, aunque lo sepan, pero no es mi caso. Entonces, pues sí, hubo muchas reuniones, tenemos de hecho el que llamamos el Exilio Infinito, que es básicamente todo, son casillas con distintos colores, con fechas, tenemos las historias clasificadas por mitologías, y nosotros pues tenemos un sistema de colores, de tipo de fuentes, entonces sabemos ya, como es muy grande, sabemos por el color y por el tipo de fuente qué historia es sin tener que leer todo lo que pone, por así decirlo. Entonces, bueno, a mí me gusta jugar con los... Pierdo mucho tiempo jugando con los coloritos, la verdad. Bastante tóxico. Pero sí, muchas reuniones. ¿No tienes miedo a veces cuando construyes un escenario? Tengo miedo siempre, de todo. Bueno, ¿tienes algún miedo particular extra de que el escenario, la mitología se vaya a comer la trama? No, sé que hay mucha... Bueno, conozco, me muevo mucho por el mundo de la escritura y hablo con muchos escritores y escritoras que les sucede, ¿no? Que comparten mucho estos mundos. La verdad es que son cosas que yo no me he planteado, porque... Te explico por qué, porque la verdad es que siempre hago o hacemos lo que nos da la gana. Entonces creo que en ese sentido nos encontramos el problema a posteriori, no antes. O sea, escribimos, hacemos lo que queremos, y cuando hemos llegado a cierto punto decimos, igual tenemos un problema, ¿no? Igual nos ha pasado esto porque nos hemos lanzado, nos gusta pasarlo bien, entonces nos gusta disfrutar con la historia que escribimos y con los personajes que hemos creado. Entonces, lo de pensarlo tanto en ese sentido, lo que dices de que si se va a comer la mitología, la trama, no lo hacemos primero, pero luego nos pasa. Que hay que nivelar un poco, porque igual nos hemos pasado. También es verdad que depende mucho de tu público objetivo. Si tu público objetivo es gente a la que le gusta mucho la mitología y metes mucha mitología en tu historia, pues efectivamente va a ser un acierto. Voy a aprovechar la pregunta sobre la marcha porque todos los libros que leo de editoriales, encuentra tu lector objetivo, encuentra tu público objetivo. Y en plan, no sé quién es, nunca lo he sabido. ¿Cómo sabes quién es tu público objetivo? A ver, es una trampa en la que yo he caído, pero porque al final, como sociedad y como gremio, por así decirlo, acabas siendo absorbido no por todas estas corrientes y todos estos movimientos y lo de que si tropos, que si... Entonces al final te hacen creer que realmente tienes un público objetivo. Yo, hasta hace poco, era de decir, quien quiera leer mi libro, que lo lea, que lo coja, y si no le gusta, pues que lo deje, y si le gusta, que se lo acabe, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al final entramos mucho pues en el tema marketing, en el tema venta, en el tema números, en el síndrome del impostor, en si no me leen porque no estoy llegando a la gente que debería llegar. Entonces, bueno, acabas entrando en todo eso. Si me preguntas cuál es mi público objetivo... ¿Cómo lo haces para saberlo? Bueno, pues supongo que al final casi siempre una persona que escribe, un escritor, escritora, escribe lo que le gusta. Por lo tanto, buscas a gente que sea parecida a ti. En mi caso, ya no tiene tanto que ver con la edad, porque al final las historias sí que las puedes clasificar un poco por los temas que se tratan o por la edad de los personajes, más que otra cosa. Porque, por ejemplo, en la literatura juvenil se tiende mucho a endulzarla y a decir que si tiene cosas chungas no puede ser para adolescentes. Yo creo que los adolescentes consumen visualmente cosas mucho más duras que un libro en el que hagan agradable, ¿no? Entonces, creo que es más el tema de que los problemas y los dilemas, ¿no?, a los que se enfrentan esos personajes están más dentro de tu edad, ¿no?, dentro de tu línea temporal. Te puedes sentir más identificado con esa persona. Pues entonces puede ser tu público objetivo, el tema de edad. El resto, pues no lo sé, pues si en libros de fantasía, pues mi público objetivo será gente que le guste leer fantasía. Pues un poco así. Yo he visto por ahí declaraciones de que la fantasía es el género del siglo XXI. Es el género del siglo, pues es una persona muy atrevida la que ha dicho eso. Sí, ¿tú crees que no? Yo creo que la fantasía... ¿Sabes qué pasa? Que ha pegado un poco el bombazo con todo esto de alas de sangre, con... Un montón de cosas. Un montón, ha habido bastantes con... Está la J+, etcétera, pero
yo no creo que la fantasía sea el género del siglo XXI, sino que ha sido un género que ha subido un poco, pero sigue siendo el género menos vendido a nivel, o sea, a nivel de mercado. Yo creo que se vende menos el terror que la fantasía. Bueno, terror y fantasía están bastante Bueno. ahí. Pero sí que es verdad que... No. Sí, claro, el terror, sí, igual el terror menos que la fantasía, pero por lo que decimos, porque hasta hace poco la gente de fantasía que leía, leían el de las gafas y 4 libros más, que sean famosos, es decir, los conocemos, pero no sé, ya se me ha olvidado la pregunta, Carmen, la verdad. No, tranqui, tengo más preguntas. Ah, ¿Cuál es tu personaje favorito? Porque me ha contado un pajarito que tienes un personaje tatuado. es correcto, sí. Mi personaje favorito es que, claro, quiero mucho a este personaje, pero favorito no sé por qué. Vale, sí, ya sé. Sí. Es Vix de La Voz de Artemisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí es uno de los personajes a nivel emocional y a nivel de construir un poco, ¿no? Pues como... Fue como coger a una masa de algo y ir poniendo cosas y ver cómo iba cobrando forma. A nivel emocional es un personaje con el que me siento muy identificado y me gusta la complejidad. Me gusta que sea tan imperfecta, me gusta que durante toda la novela no haga absolutamente nada bien, o sea, pero absolutamente nada bien. Entonces, he crecido leyendo historias en las que los héroes o las personas que supuestamente pues, tienen que llevar la historia, los protagonistas, vamos, que igual no todo el mundo ha leído las mismas historias que yo, ¿no? Pero yo siempre leía y todo les salía bien. Aunque no pusieran nada de su parte, tenían suerte y les salía bien y... Bueno, y en cambio, pues yo quería escribir una historia en la que no le saliera nada bien y no le saliera nada bien por su culpa. O sea, de darnos cuenta de que a veces las personas, si no estamos en un lugar o en un estado emocional y mental ideal, por así decirlo, vamos a cometer errores y no pasa nada. Entonces queríamos escribir esa historia en la que pudiéramos un poco decir, vale, esta persona lo ha hecho todo mal y no pasa nada. Gente, si lo hacéis todo mal, porque no estáis bien, porque tenéis una dependencia, porque tenéis cosas, no pasa nada y a veces el final feliz tarda, pero llega. Perfecto. Me gusta esa persona. Otro personaje que no sé si es favorito tuyo es Nathan. Es el de Lucía. Es el de Lucía, perfecto. Y justo en esta historia hay rasgos posapocalípticos, se mezclan, hay rasgos posapocalípticos, hay también mutaciones. Entonces, yo creo que vosotros cuando escribís no pensáis en géneros literarios, o en plan, estoy escribiendo esto, las normas de este género son estas, sino que intentáis salir un poco de la caja, o tú sientes que sí, que cuando escribes le dices, Lucía, estamos haciendo esto, vamos a por esto. No, es una cosa que la verdad es que últimamente estamos pasando por un momento a nivel profesional un poco complicado porque nos estamos dando cuenta de que nos hemos quedado un poco atrás. En el sentido de que vemos pues, unos movimientos literarios, una serie de tendencias que nosotros no podemos seguir el ritmo. Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir, a profesionalizar la escritura, o llamando como queráis, ¿no? Pues empezamos a vender libros, ¿no? No teníamos ni idea de qué género, o sea, sabíamos que sería fantasía, pero no sabíamos que existía un género que se llamaba fantasía postapocalíptica, etc. Nosotros queríamos escribir una historia que tuviera, pues eso, ¿no? Elementos postapocalípticos, pero también fantasía, etc. Entonces, no nos gusta encasillar nuestras historias. De hecho, creemos que como escritores no nos pertoca a nosotros encasillar la historia. Es decir, hay unos editores, hay una gente que se dedica a saber eso. No me gusta cuando empiezo a escribir decir, a ver, a no ser que lo tenga muy claro, decir, no, es que quiero escribir una historia de terror. Pero ¿es solo de terror? No, no es solo de terror. Tiene elementos sobrenaturales, tiene elementos psicológicos, tiene
crítica social, tiene un montón de cosas, entonces no me gusta decir que sí, que lo sabíamos, yo creo que no, la verdad es que no. Vale. No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Pausa. Vale. ¿Hay en esta asociación personas que van a empezar sus propios universos de cómic o de novela o siempre lleva gente con unos proyectos? Sí. Si tuvieras que decir dos cosas que se tienen que tener en cuenta para la creación de un nuevo mundo, ¿qué serían? Es que una es como muy limitante, por eso te digo dos. O sea, que alguien quiera hacer Crear un un mundo universo nuevo. o simplemente una historia hacer la creación Con de un lore, mundo. con un world building. Vale, vale. ¿Qué dos consejos crees que...? Claro, para mí es distinto crear un universo literario que un mundo. Pero bueno, de todas maneras, el consejo que yo daría es que... Bueno, no sé cómo decirlo. Para empezar, que no diga, "Buah, es que ahora mismo se está vendiendo mucho esto y voy a escribir sobre esto". O sea, que escriba y que cree el mundo que quiera realmente crear. O sea, algo que igual nunca sale de su cajón, igual al final no lo acaba vendiendo, pero que escriba lo que realmente le apetece. Entonces, a nivel práctico, porque esto es más ideológico, a nivel práctico le diría que se organizara. Es decir, que empezara como si estuviera pues, construyendo un castillo, ¿no? Las bases, en plan, ¿dónde está? Que se hagan muchas preguntas, ¿no? ¿Dónde está este mundo? ¿Es un país? ¿Es una ciudad? ¿Si es una ciudad, en qué país está? ¿Está en este mundo o es todo completamente inventado? Entonces, es ir haciéndose preguntas y ser súper crítico con las preguntas. O sea, cuanta más información tengas, mejor. No significa que toda esa información luego la vayas a utilizar, porque igual no aparece en tu historia en el momento, pero le da consistencia a la historia y a lo que sucede. Igual solo tienes cierta información durante un diálogo que dura 2 páginas, pero ya tiene sentido dentro de la historia que estás contando. Entonces es eso, que sea... Y que no se agobie porque no acabas nunca de crearlo. O sea, yo, por ejemplo, con Lucía, cuando hicimos El Reino de Vanedon de la canción de Freya, empezábamos y igual llevábamos un 80% de la segunda novela y de repente llegábamos a un punto que decíamos, esto no lo hemos pensado, no está dentro de las características del mundo, y entonces añadías cosas porque, no sé, crear un mundo es muy complicado y no puedes pensar en todo. Entonces pues es eso, que tenga la mente abierta, que tenga un documento muy largo, que no le importe que sea muy largo, y nada, eso, la organización. Eso sería... Y concretamente, ¿cómo creas la política del mundo nuevo? Ser política. ¿Qué es una política? Vale, sí que hay, sí, o sea, política hay siempre, todo es político. Entonces, bueno, depende mucho de las necesidades y depende mucho de la historia de ese mundo. Por ejemplo, en Valedón al final es una isla ficticia en la que tiene muchísimo peso la religión. Entonces, para hacer la política, en mi caso, tenemos muy en cuenta pues, los movimientos culturales, región, las necesidades, ¿no? De cada... Porque al final la política nace mucho de las necesidades. Entonces, pues depende de las regiones, de las razas, de todo, pues tendrán un sistema político y unas necesidades políticas distintas a las otras. Entonces, te puedes basar... Es que al final muchas de las cosas que ponemos en los mundos ficticios son reflejos de nuestra propia realidad. Entonces, pues creo que puedes hacer, por ejemplo, una sociedad que sea feminista en el sentido de que no haya ningún hombre en el poder. Por ejemplo, y puedes jugar un poco a ver cómo afecta eso a nivel cultural y social, y pues puedes hacer esa clase de experimentos. No sé si he contestado. Sí, no, te estabas empezando a comer la siguiente pregunta, que es cómo integras el tema del feminismo en el world building. El tema del feminismo. Bueno, nosotros el tema del feminismo lo integramos de la manera más natural posible para nosotros, y es que somos feministas. Entonces, no sé exactamente cómo... Encarar la pregunta. Sí. Ya, bueno, voy a cosas más concretas, rollo...
poner El papel de personajes... la mujer. El papel de la mujer, o si es el medievo, poner personajes queer, decisiones de este tipo... Bueno, hay muchos debates. O poner personajes... ¿Qué? Siempre ha habido personajes queer. Bueno, pues mira, eso mismo, o sea, ¿cómo lo reflejas? Pues es que claro, igual habrá gente que le da mucha más importancia a esto de manera al construir el mundo, pero claro, para nosotros, sobre todo para mí, como es algo tan natural, ni siquiera tengo que estar pensando, uy, aquí lo he metido tal, porque es que es algo que me sale ya de manera, pues eso, natural, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que, a diferencia de otras obras, y igual no tanto contemporáneas, pero también todavía lamentablemente contemporáneas, las mujeres tienen muchísimo protagonismo y son personajes activos que se comunican entre ellas y que está muy bien, lo sé, es súper revolucionario. Y es que claro, feminista, no sé si se podría llamar dentro del movimiento feminista, pero intentamos pues normalizarlo. Que me pillas porque como no intento, yo creo que hacemos como escritores mucha representación de muchísimas minorías, pero nunca lo vendemos tanto como una representación de las minorías, porque que sé que es importante, ¿no? Y es la lucha, es que precisamente no tengamos que estar haciendo esa representación de una manera activa, sino de una manera natural, pero cuando me hacen estas preguntas me desajusto porque es que no sé exactamente cómo responder, porque como lo he hecho de una manera tan natural y no es algo que haya tenido que pensar y esquematizar y pues están. Yo creo que natural es una respuesta. Pues ya está. Pues, y además creo Ignatius que Farray hubiera respondido. si hacemos números, creo que a nivel de novela por lo menos hay muchísimos personajes más femeninos que masculinos. O sea, un 90% aproximadamente. Y bueno, y el 70% o el 80%, y es un número del que no estoy orgulloso porque es demasiado pequeño, son queer, entonces... Vale, y la última pregunta, ¿tus influencias favoritas de world building? Que supongo que no son ni Tolkien ni Sanderson. No, Sanderson no lo siento, aquí lo hacen la respuesta, pero no. A nivel de creación de mundo. Sí, tus favoritos, yo que sé, el de Blackwater, que no creo que sea ese. Me gusta mucho Tamsin Muir, lo digo en todas las entrevistas, pero es que me parece una pasada lo que hizo con... ¿Está lloviendo? No, es un carrito. Ojalá estuviera lloviendo. Bufaría mucho. Tamsin Muir me gusta mucho lo que hizo con su saga de la tumba sellada. Es una mezcla de fantasía con ciencia, nigromantes y sistemas mágicos en el espacio, lesbianas, o sea, me pareció una maravilla. El tema de cómo trata la energía de los planetas y cómo esos planetas se transforman en otras cosas. Flipante, o sea, de lo mejor que a nivel... Igual no he leído tanto a nivel de creación de mundos y la gente me dice, ¡hala! Pues hay algo mucho mejor. Bueno, pues a mí personalmente ese me flipa. Y lo recomiendo muchísimo. Perfecto. Yo he encontrado esto súper interesante, estoy hablando contigo. Y es contigo también. Gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. Sí. Hay una posible. pregunta. ¿Crees que si no hubieras jugado a rol nunca en tu vida, habrías acabado escribiendo Sí, novelas a cuatro manos? sí. Sí. O sea, creo que nunca lo hubiera hecho. Ah, que no. Pero es que creo que si no hubiera jugado al rol no hubiera escrito nunca. Esa era mi pregunta. Que si hubieras escrito si... Sí. De hecho, muchas veces pienso que tampoco empecé a rolear directamente con Lucía, que es la persona con la que escribo. De hecho, la primera vez que roleé fue en Fotolog. ¿Vale? No me avergüenzo, es lo que hay, fue de donde vengo. Y fue llevando a un personaje de la serie de Sobrenatural. Había una señora que era la madre de Joe, que era otro personaje, y bueno, dije, pues yo llevo a esta señora. Y fue la primera vez que roleé, no había roleado en mi vida, me explicaron de hecho cómo se hacía, que tenía que hacer unos posts y tal, y llevar al personaje, interpretarlo, y me fascinó, y a partir de ese momento dije, pues esto es lo mío, y a partir de ahí pues escribiendo cada vez más, y aquí estoy.
pero yo creo que si ese día, por lo que sea, no hubiera encontrado al azar este juego de rol en el Fotolog, igual no estaría aquí, no hubiera escrito ningún libro. O sea que al final es maravilloso las decisiones o las casualidades que te llevan a... Intento no pensarlo mucho porque entonces luego me da miedo. Y tengo otra pregunta relacionada con el rol, perdón, es un interés Sí, sí. especial que tengo. ¿Crees que ser escritor te ha llevado a ser mejor máster de rol? Bueno, es que no sé mejor. Me ha llevado a ser máster de rol directamente porque yo no había mastereado nunca nada. De hecho empecé... Claro, hay dos tipos de rol para mí. Está el rol escrito, que es el rol postnarrativo con el que básicamente haces un párrafo, entonces la otra persona lleva su personaje, dice, no, pues yo también me siento en la barra y le pregunto a tal, entonces es otro formato, pero al final es lo mismo, ¿eh? Y luego está el rol, pues el rol de pues, a lo Monster Hearts, Dragones y Mazmorras, Vampiro, todos estos juegos, ¿no? Entonces empecé mucho más tarde a rolear a estos que a los otros. Entonces creo que sí me ha ayudado mucho, de hecho hoy he dirigido una partida en la Mel Lúdica que hacían hoy en las puertas abiertas de Mel Lúdica y bueno, a las personas que han jugado les ha flipado la historia, me han dicho que es súper chula, bueno, es una historia, un one shot que he escrito yo de Monster Hearts, entonces pues pienso, hostia, pues está muy bien, ¿no?, el poder combinar las herramientas que adquiero como escritor para poder luego plasmarlas y llevarlas al rol, está chulo. Somos al final que se cierra mucho el ciclo, ¿no? Gracias al rol empecé a escribir y ahora gracias a que he aprendido a escribir puedo rolear mejor, o al menos crear historias mejores. ¿Qué pregunta? Hay otra pregunta por ahí. No, otra pregunta. Antes has dicho que la clave de un buen world building es la organización. Sí. Para mí. Claro, a mí me gustaría contraponer tu proceso de world building, desde la meditación, la seguridad, los pasos ordenados, con el world building de otro de los que creo que siempre se olvida cuando se habla de esto, pero que me parece de los más top, que es el de los Simpson. Que es un world building que se hizo orgánico, sobre la marcha, ¿no? No solo la diferencia entre procesos, sino también la diferencia entre resultados. Y si crees que uno es más propicio que otro, si uno es mejor, si tienen utilidades distintas, o si simplemente son solo dos formas de llegar a la misma cosa. Esa es mi pregunta compuesta. Yo considero que son simplemente dos maneras de llegar a la misma cosa, pero ¿por qué? Porque creo que cada cabeza funciona de una manera distinta. Por ejemplo, hay gente que solo puede trabajar en un ambiente o en un espacio caótico, que dentro de ese caos se sienten cómodos trabajando. En cambio, yo necesito no tener nada de por medio. Entonces, creo que de la misma manera que tenemos métodos distintos de trabajo, creo que también las mentes tienen métodos distintos de creación. Por ejemplo, en el rol, hablando del rol, cuando tú mastereas una partida, por mucho que tú tengas pensado 4 puntos y decir, bueno, pues esto es lo que quiero que pase, a mí me ha pasado que en la campaña que estoy llevando, hace como 5 partidas que quiero que lleguen a una feria y no han llegado todavía a la feria, ¿vale? Entonces, claro, todo ese espacio hasta la feria, yo he tenido que sacarme de la manga lo que iba pasando, inventar, y luego ya en mi casa me buscaré la vida para ver cómo lo uno. Pero creo que en el fondo desconfiamos mucho de nuestra cabeza y deberíamos confiar más, porque al final, si ha salido de aquí es porque tiene que tener sentido para ti y en algún momento lo encontrará. Entonces creo que simplemente son dos maneras distintas de hacerlo y que si tu cabeza te ha metido ahí, entonces te podrás sacar en algún momento. Si has improvisado tal, es porque sabes que podrás llegar a explicarlo. No sé si te he contestado a la Lo has pregunta. hecho muy bien, Max, muchas gracias. Vale, pues otras gracias a todos por venir. En el enlace encontraréis para comprar el libro. Sígame en Instagram. Y pido un fuerte aplauso para Max.